¿Y si nunca te hubieran contado qué es una derivada? ¿Podrías descubrirlo vos solo? Buenas, mi nombre es Dylan y en este video vamos a hablar sobre derivadas. Este no es el típico video donde aparece una fórmula mágica e intentamos de entender qué significa, sino que te voy a proponer una situación muy simple, una persona corriendo en línea recta, y te voy a guiar paso por paso para que vos mismo descubras qué es una derivada y entiendas para qué sirve. Entonces, ya sea que esta es la primera vez que escuchás la palabra derivada, o si es un tema que ya viste pero sentís que nunca te terminó de cerrar del todo, este video es para vos. Antes de empezar, me gustaría que sepas que hay algunos temas que tendrías que entender de antemano para sacarle el máximo provecho a este video. Primero tenés que saber qué son las funciones y conocer las más comunes como rectas y las funciones exponenciales. Y también tener una idea, aunque sea a grandes rasgos, de lo que significa calcular el límite en una función. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Comencemos con nuestro caso de estudio. Imaginemos que tenemos un amigo, Bob, que está entrenando para una maratón. A Bob le gusta correr como Naruto y tiene la idea de empezar de un punto de salida, ¿no? Correr todo en línea recta hasta un punto de vuelta y justamente pegar la vuelta e ir corriendo a la salida, ¿no? Su objetivo es ver qué tan rápido él puede correr y qué tan preparado está para realizar la maratón. Imaginemos también que nosotros tenemos una función y igual a f de t que justamente nos dice a qué distancia en kilómetros nos encontramos desde el punto de partida, de este punto de salida, en un momento del tiempo t, ¿no? Que t está en horas, ¿no? Acá vemos la expresión, ¿no? Esta es nuestra función y es justamente a qué distancia nos encontramos en la salida y t es el instante de tiempo. La carrera, es decir, el tiempo que tardó Bob desde la salida a la vuelta y de la vuelta a la salida, es de 4 horas, así que la función solamente está definida en este intervalo de tiempo. Y vemos de que tiene esta forma, ¿no? ¿Qué significa esta gráfica? Primero vemos desde el momento t igual a 0, que es el de acá, hasta t igual a 2, el valor de y comienza a incrementarse, ¿no? El valor de y comienza a incrementarse porque Bob se está alejando de la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras 2 horas lo que está pasando es de que Bob está corriendo en línea recta, alejándose de la salida y llegando al punto de vuelta. En el momento que llega al punto de vuelta es en este instante de tiempo t igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la función y empieza a bajar su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bob empieza a dar la vuelta, empieza a dar la vuelta, empieza a dar la vuelta, y en t igual a 4, que ahí vemos que el valor de i es 0, es justamente cuando vuelve al punto de salida. ¿Qué podemos deducir de esta gráfica? Bueno, primero lo que nos dice justamente la definición, que es que el recorrido, la carrera dura 4 horas, pero también podemos ver que la distancia que hay entre la salida y la vuelta es de 4 kilómetros, porque justamente, ¿no? Vemos acá de que desde que empieza a correr Bob, ¿no? Hasta que llega acá a la salida, ¿qué es lo que pasa? Y en ese momento es donde el valor de Y empieza a incrementarse, así que básicamente Bob se está moviendo de la salida a la vuelta. Y en este justamente la distancia máxima que alcanza es de 4 kilómetros y luego empieza a disminuir porque está desde el punto de vuelta volviendo a la salida. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos deducir de esta gráfica? Bueno, lo otro que podemos deducir es de que Bob, cuando parte del punto de salida, empieza a correr muy rápido. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque vemos que en la primera hora, ¿no? Que es este recorrido de acá, en esta primera hora, Bob avanza 3 kilómetros enteros. O sea, casi toda la distancia que hay desde la salida a la vuelta la hace en la primera hora. Pero ¿qué pasa? Que ahí Bob se empieza a cansar y cada vez corre más despacio. Entonces lo que podemos observar es de que desde la primera hora hasta la segunda hora, que es cuando Bob llega al punto de vuelta, solamente recorre 1 kilómetro, que es lo de acá, 1 kilómetro. ¿Qué pasa? Luego, cuando pega el punto de vuelta, que es desde la hora 2 hasta la hora 3, que sigue en su distancia, sigue en su recorrido al volver al punto de salida, vemos que también recorre muy poca distancia porque está muy cansado Bob. Pero ¿qué pasa? Que en este momento Bob comienza a ver que la salida está cerca y empieza a motivarse y a correr más rápido, y por eso vemos que en la última hora
Bob corre de nuevo un montón y hace 3 kilómetros en la última hora. Cada vez vemos de que obviamente empieza a correr más rápido porque está más motivado y ve la salida más cerca. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué velocidad tuvo Bob a lo largo de toda la carrera? Para responder esta pregunta, primero tenemos que entender qué es la velocidad. ¿Qué significa que cuando nosotros estamos en un auto estamos viajando a 80 kilómetros por hora? Bueno, la misma palabra nos lo dice, ¿no? Significa que si el auto sigue a esa misma velocidad, nosotros vamos a recorrer 80 kilómetros en exactamente una hora. Pero también significa que yendo a esa misma velocidad, nosotros vamos a recorrer 160 kilómetros en 2 horas, ¿no? O que en la mitad de tiempo, media hora, recorreríamos la mitad de distancia, 40 kilómetros. En definitiva, la velocidad es una fracción entre la cantidad de distancia recorrida sobre el tiempo que nos llevó recorrerla. Para ilustrar esto, tomemos un caso muy simple de un auto viajando desde una ciudad hasta un pueblo, ¿no? El auto viaja en línea recta y también viaja a velocidad constante. Nosotros queremos averiguar cuál es la velocidad del auto, ¿no? Que como la velocidad constante es igual a lo largo de todo su recorrido. Y bueno, esto lo podemos calcular porque tenemos datos fundamentales, que es primero el tiempo que le lleva al auto ir desde la primera casa, ¿no? Hasta la segunda casa. Vemos que este tiempo es una hora. Y también qué es lo que necesitaríamos además de eso, ¿no? Porque nosotros necesitamos qué tanta distancia recorre en el tiempo determinado. El tiempo determinado es una hora y la distancia es la distancia entre las dos casas. Si bien este dato no lo tenemos directamente, lo podemos calcular con estos otros dos datos, ¿no? Sabemos que la distancia que hay entre la ciudad y la primera casa es de 85 kilómetros y la distancia que hay entre la ciudad y la segunda casa es de 165 kilómetros. Así que haciendo esta diferencia, ¿qué es esto? Esto es justamente la diferencia de distancias, ¿no? Que es la distancia de la primera casa menos la distancia de la segunda casa, dividido el tiempo que le lleva al auto recorrer desde la casa A hasta la casa B, y que nos da la velocidad, 80 kilómetros por hora. Es decir, que el auto a lo largo de todo su recorrido va a 80 kilómetros por hora. La fórmula de velocidad que acabamos de estudiar realmente no funciona para nuestro caso de estudio. ¿Pero cómo puede ser? Y bueno, recordemos que nosotros queremos calcular la velocidad que tiene Bob a lo largo de la carrera, ¿no? Y bueno, reemplacemos los valores simplemente. Vimos que la velocidad es la cantidad de distancia recorrida sobre el tiempo recorrido. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida? Y bueno, sería f en t igual a 4, este término de acá, que lo que nos devuelve es a qué distancia se encontraba Bob de la salida en el instante de tiempo t igual a 4, menos la distancia que se encontraba Bob de la salida en el instante de tiempo t igual a 0. ¿Y cuál es la variación de tiempo? Y bueno, 4 horas menos 0 horas, es decir, 4 horas, que es lo que tarda todo el recorrido de Bob. Pero al reemplazar los valores, nos queda 0 kilómetros por hora. ¿Y cómo puede ser? Si Bob no se quedó quieto a lo largo del recorrido. Y bueno, esto pasa porque la fórmula que estudiamos de velocidad solamente funciona si el objeto que estamos estudiando, en este caso Bob, tiene velocidad constante a lo largo de todo su recorrido. Entonces, con esto en mente, tiene sentido de que la velocidad no dé 0 kilómetros por hora. Porque si Bob empieza en el punto de salida, ¿no? Bob empieza desde este punto. Parte de acá. Empieza a correr, llega al punto de vuelta, da la vuelta y vuelve al punto de salida. Si nosotros suponemos que Bob tiene velocidad constante, empieza en un punto y luego de 4 horas sigue en el mismo punto, la única manera de que pase esto es de que su velocidad sea cero, de que no se mueva, ¿no? Si no, en algún momento su velocidad tuvo que haber cambiado. Y es lo que nos pasa, ¿no? Bob no tiene la misma velocidad a lo largo de todo el recorrido. Y es por eso que esta fórmula no funciona, ¿no? Pero hay algo que podemos detectar, ¿no? De la fórmula de velocidad, que todavía no sabemos muy bien cuál es, pero que sí podemos detectar que tiene que poder ser un número positivo
y también un número negativo. ¿Por qué? Y bueno, porque analicemos el gráfico. Al principio, en el instante de tiempo t igual a 0, Bob comienza a alejarse de la salida. El valor de y comienza a aumentar, ¿no? Es decir, que Bob, desde que es parte de la salida, ¿no? Desde acá, empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr, su velocidad tiene que ser positiva, porque el valor de y empieza a aumentar. Sin embargo, cuando Bob llega al punto de vuelta y pega la vuelta y va para atrás, lo que pasa es que este valor de y empieza a disminuir porque la distancia entre Bob y la salida cada vez es menor. Entonces acá la velocidad tiene que ser negativa porque se está achicando la distancia que hay entre Bob, ¿no? Y la salida. Perfecto, entonces nosotros podríamos pensar, bueno, quizás el problema está justamente en este punto de tiempo t igual a 2, porque fijémonos que justamente es este el instante de tiempo donde pasamos de una velocidad positiva a una velocidad negativa, ¿no? Acá Bob tiene velocidad positiva, porque cada vez tiene un valor más alto de y, mientras que acá tiene una velocidad negativa, porque cada vez se está acercando nuevamente más a la salida. Y se nos puede ocurrir en tomar este recorrido y dividirlo en dos trayectos, en dos tramos, desde t igual a 0, ¿no? Hasta t igual a 2, y otro desde t igual a 2 a t igual a 4, ¿no? Bueno, veamos cuál sería la velocidad de Bob en estos dos tramos individuales. Bueno, acá tenemos las cuentas, pero realmente lo podemos hacer gráficamente de manera muy sencilla, ¿no? El primer tramo, ¿no? Tiene un periodo de 2 horas. ¿Y cuánto recorrido hace? Y bueno, si analizamos, hace 4 kilómetros de recorrido, ¿no? Hace 4 kilómetros en 2 horas. Entonces, básicamente, según nuestra fórmula de velocidad, Bob iría a 2 kilómetros por hora. Similarmente, en el segundo tramo, ¿qué es lo que pasa? También dura 2 horas el segundo tramo. Y también Bob hace 4 kilómetros, porque pasa de estar a 4 kilómetros de la salida a estar a 0, o sea que la distancia que recorre es de 4 kilómetros. Sin embargo, lo que podemos ver es de que ahora la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando, nos estamos, perdón, acercando al punto de salida, ¿no? Vemos que cuando reemplazamos los valores, el 4 kilómetros tiene un signo negativo. Por eso es de que nos queda una velocidad negativa. Un buen dato de color que probablemente se dieron cuenta, pero si no, acá lo dejamos de manera explícita, que es que la fórmula de esta velocidad que estamos estudiando, que recordemos, es una fórmula que se da cuando suponemos que el objeto tiene velocidad constante. Bueno, en ese caso, esta velocidad representa la pendiente de la recta del desplazamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos desplazando con velocidad constante, nuestra gráfica de y tiene que ser una recta, ¿no? Esta de acá tiene que ser la violeta. ¿Por qué? Y bueno, muy fácil. Por ejemplo, tomemos este tramito de acá. Una hora, ¿no? En una hora nosotros hacemos 2 kilómetros. O sea que la velocidad tiene que ser de 2 kilómetros por hora. Ahora tomemos este tramo de acá, que son 2 horas. En estas 2 horas, ¿qué recorrido hacemos? Hacemos 4 kilómetros. O sea que tomando este segundo tramo, que es más grande que el primero, tenemos 4 dividido 2, también 2 kilómetros por hora. Es decir, que siempre tienen la misma velocidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tomamos este tramo de acá, que dura una hora, y tomamos la distancia que recorrió, ¿no? En esa hora, que es esta de acá, que básicamente representa 2 kilómetros, ¿cuánta velocidad nos da? También 2 kilómetros por hora. Por eso es que cuando nosotros tenemos velocidad constante, no queda otra que esta función de desplazamiento sea una recta. Y esta velocidad no es nada más que la pendiente, ¿no?, de esta recta del desplazamiento. Y lo que nosotros estamos haciendo cuando aplicamos esta fórmula para el caso de Bob es suponer que Bob está yendo a velocidad constante, que no es el caso real, es una aproximación. Bob no está yendo a velocidad constante, pero nosotros suponemos que sí y utilizamos esa fórmula, ¿no? Y bueno, eso es lo que vemos. Básicamente, ¿qué es lo que está representando esta recta violeta? Lo que representa es
¿Cuál sería la trayectoria de Bob si realmente él estuviera yendo a 2 kilómetros por hora? Esto tendría que ser, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad, la curva que sigue Bob, es decir, la función real es esta naranja. Pero ¿qué pasa? Que vemos que el resultado final, que es en t igual a 2, está a la misma distancia. Tipo, en ambos casos, si Bob tuviera la trayectoria violeta, en 2 horas llega al instante i igual a 4. Ahora, si Bob sigue su trayectoria real, que es la naranja, también en 2 horas llega a i igual a 4. ¿Qué pasa? Que en realidad estas dos funciones son distintas. Pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo es justamente aproximar la función real, que es la naranja, con una recta que es la violeta. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya nos estamos dando cuenta que dividiendo nuestro recorrido en tramos cada vez más pequeños, obtenemos una mejor aproximación, ¿no? Si ahora en vez de dividir esto en solamente 2 tramos, lo dividimos en 4, lo que vamos a poder observar es que ahora Bob tiene 4 velocidades distintas, ¿no? Como hay 4 tramos, hay 4 velocidades distintas. Este primer tramo vemos que tiene una longitud de 1 hora, y en esa hora recorre 3 kilómetros. O sea que en el primer tramo la velocidad de Bob es de 3 kilómetros por hora. En el segundo tramo, que va desde la hora 1 hasta la hora 2, también hay 1 hora de periodo del tiempo, digamos, pasa 1 hora. Y en esta hora Bob solamente recorre, ¿cuánto? 1 kilómetro nada más, ¿no? Es decir, que su velocidad en este segundo tramo es de 1 kilómetro por hora. Bueno, si ustedes siguen calculando para el tercer periodo y para el cuarto periodo, que les recomiendo que lo hagan, es un cálculo muy sencillo y lo que les va a dar es que en el tercer tramo Bob va a una velocidad de menos 1 kilómetro por hora y que en el tercer tramo Bob va a una velocidad de menos 3 kilómetros por hora, ¿no? Entonces cada vez, mientras dividimos en más tramos, vamos viendo que Bob en realidad tiene distintas velocidades en cada tramo, ¿no? Y obtenemos por ahí una imagen más realista de lo que está pasando, ¿no? En ningún caso es realmente lo que pasa, porque Bob en cada instante de tiempo tiene una velocidad distinta. Y nosotros estamos suponiendo que en cada tramo Bob va a la misma velocidad, lo cual no es lo real. Pero es por esto mismo que mientras más tramos nosotros tomemos, más se acerca a lo que realmente pasa, porque vemos de que como cada tramo cada vez más chiquito, es más cercano a la realidad, o mejor dicho, cometemos menos errores al suponer de que Bob va a una velocidad constante, ¿no? Entonces, bueno, justamente esto, cada vez tenemos algo más cercano a la realidad, ¿no? Pero bueno, todavía no podemos atacar el problema de que la velocidad de Bob cambia en cada instante de tiempo. Y esto representa una paradoja si se ponen a pensar. Porque cuando nosotros hablamos de velocidad, siempre estamos refiriendo a una variación de distancia sobre una variación de tiempo. Entonces, si yo agarro y les pregunto, ¿cuál es la velocidad de un auto en este exacto instante de tiempo? Básicamente, sería como preguntarnos esto, ¿no? Tenemos un auto que va desde la ciudad hasta el pueblo. Si yo agarro al auto en un instante de tiempo y le saco una foto, ahora, le saqué una foto, ¿no? Tenemos esta imagen de acá. ¿Podemos conocer su velocidad? Y no podemos, porque para saber cuál es la velocidad del auto necesitamos 2 instantes de tiempo. Necesitamos sacar 2 fotos. Es decir, necesitamos que el auto venga por acá, sacamos foto, sigue el auto, sacamos otra foto. Tenemos 2 fotos del auto, ¿no? Tenemos básicamente una foto cuando el auto estaba en este momento y en este momento. Y de esta manera nosotros, bueno, vamos a tener la distancia que hay, ¿no? La distancia que hay entre las 2 fotos que sacamos y el tiempo que pasó entre la primera y la segunda foto. De esta manera sí podemos calcular la velocidad. Pero si solamente sacamos una foto, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad? Bueno, esto es lo que vamos a intentar de resolver. ¿Cómo podemos solucionar esta paradoja que se nos presenta a la hora de calcular la velocidad? Bueno, la solución a esta paradoja la vamos a encontrar en intervalos de tiempo muy pequeños. ¿A qué me refiero con esto?
Bueno, nosotros queremos estudiar la velocidad de Bob en un instante de tiempo, que supongamos que es t igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa? Que vimos que cuando hablamos de velocidad estamos hablando de qué tanto varía una distancia recorrida en un tiempo recorrido, o sea que necesitamos realmente dos instantes de tiempo, no uno solo, ¿no? Y aprovecho también para introducir esta fórmula de velocidad promedio, que ya la estuvimos viendo bastante en las secciones anteriores, pero bueno, está puesta de una manera un tanto diferente, aunque realmente expresa lo mismo, que vemos que la velocidad promedio en el instante t, ¿no? Promedio, ¿no? Depende de justamente este valor t en el instante de tiempo y este periodo de tiempo que estamos analizando, delta t, ¿no? Este es el periodo de tiempo que pasa desde el instante inicial hasta el instante final. ¿Y qué pasa? Que acá lo que estamos haciendo es calculando la función en el instante t más delta t, que es básicamente lo mismo que decir el instante de tiempo t final, ¿no? Vamos a darle un valor, bueno, no se puede más chico, pero es básicamente este es el t final y este es básicamente el t inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque el t final es simplemente el t inicial más ese periodo de tiempo que estamos considerando, que es delta t. Que bueno, esta es la misma fórmula que venimos trabajando, expresada un poquito, un poquito diferente, que nos va a servir ahora cuando veamos cómo vamos a solucionar este problema, ¿no? de la paradoja. Entonces, bueno, dijimos que tenemos que considerar intervalos pequeños de tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros estamos analizando la velocidad en el instante t igual a 1 y vamos a inventar un momento después de ese t igual a 1. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, tenemos el instante t igual a 1 y suponemos que es nuestro instante inicial. Es esta t, este instante inicial. Y que nuestro instante final es un momento muy cercano a ese instante inicial t igual a 1, que por ejemplo puede ser el t igual a 1,1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando reemplazamos, ¿no? nuestra fórmula de velocidad, ¿no? por estos valores, vemos que el tiempo final es 1,1 y el tiempo inicial es 1. Este es realmente el dato que tenemos. Esto nos lo inventamos nosotros para poder utilizar la fórmula que venimos utilizando, ¿no? Acá el delta t, ¿cuánto sería? Delta t es igual a 0,1, ¿no? Podemos ver, acá para hacer referencia a esta fórmula de antes, ¿no? Podemos ver de que t más delta t es exactamente lo mismo que 1, que es nuestro instante inicial, más 0,1, ¿no? Está directamente reemplazado acá. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazando este valor, estos valores en la fórmula de velocidad que venimos trabajando, obtenemos que la velocidad es de 1,9 km por hora. Pero ¿qué pasa? Sabemos de que esto no es la velocidad real, ¿no? Sino que es una aproximación. De hecho, acá vemos que este es el recorrido que sigue Bob, que tanto se aleja de la salida a lo largo del tiempo, de la curva naranja. Y bueno, como vimos anteriormente, cuando nosotros utilizamos esta fórmula es como que estamos aproximando el recorrido con una recta. La recta sería esta cosa violeta que apenas se llega a ver y vemos que es casi igual a la curva, es casi igual al recorrido real que hace Bob, pero es un poco diferente. De hecho, si hacemos mucho zoom, vemos de que hay un espacio en blanco entre ambas curvas, pero que se acerca mucho. Entonces lo que podemos decir es, bueno, acerquémonos aún más al instante de tiempo t igual a 1. Tomemos que el tiempo final sea 1,01 en vez de 1,1. Y ahí vamos a ver de que la velocidad nos da 1,989. Si nos podemos acercar aún más, que por ejemplo en vez de tomar 1,01, tomamos 1,001. Cada vez nos acercamos más a t igual a 1. Y vemos de que la velocidad cada vez se está acercando más al número 2 km por hora, ¿no? Y decimos, bueno, entonces parece ser, nosotros si tendríamos que adivinar cuál es la velocidad real de Bob, y diríamos que es 2 km por hora, porque mientras más, nosotros estamos tomando el tiempo inicial t igual a 1, que es el tiempo que estamos estudiando. ¿Qué pasa? Que como para calcular la velocidad necesitamos un instante final, que no lo tenemos, y lo inventamos nosotros. Si este tiempo final que inventamos nosotros es muy, 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 muy cercano a ese t igual a 1, lo que vamos a hacer es vamos a obtener un valor de la velocidad cada vez más cercano al que realmente tiene Bob.
y parece ser que se acerca al 2, ¿no? Pero bueno, podríamos haberlo planteado distinto. En vez de tomar este t igual a 1 como nuestro instante inicial, podríamos haber pensado, no, bueno, este t igual a 1 es nuestro instante final en realidad. Y nos inventamos un instante inicial, un instante anterior a este t igual a 1, que esté obviamente también muy cerca del t igual a 1. En este caso empecemos con 0,9. 0,9 y 1 están casi, son muy parecidos, digamos, ¿no? Si nosotros calculamos la velocidad teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? El instante final es 1, el instante inicial es 0,9, el periodo de tiempo que pasó es 0,1, vemos que la velocidad nos da 2,1 km por hora. Si graficamos, también vemos este de acá, ¿no? Sería el punto que estamos analizando, y vemos de que también, ¿no? Esta recta de velocidad se acerca bastante a la curva que realmente sigue Bob, aunque no es la misma, ¿no? También vemos una diferencia entre la curva naranja y la curva esta roja. Bueno, pero ¿qué pasa? Claramente, si nosotros vamos tomando valores más cercanos al t igual a 1, ya sea tomando al t igual a 1 como un instante inicial e inventándonos un instante final muy cercano al 1, o al revés, tomando ese t igual a 1 como nuestro instante final y después inventarnos un instante inicial que también esté muy cerca al t igual a 1. Pero mientras más nos acerquemos al t igual a 1, lo que vamos a ver es de que vamos acercándonos al valor real de la velocidad. Y esto es justamente lo que pasa. Nosotros vemos que la velocidad en t igual a 1 es aproximadamente igual, en el caso a f de 1 más 0,00001 menos f de 1 dividido 0,00001, ¿no? Pero también se aproxima de esta otra manera, que es el caso B, que es tomando el f de 1, que sería el que queremos estudiar como nuestro tiempo final, y restarle un tiempo inmediatamente anterior, ¿no? Algo muy cercano al f de 1, y obviamente también dividirlo por ese periodo de tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos tender a esta diferencia de tiempo a 0, o sea que cada vez nos acercamos más al f de 1, entonces ahí vamos a conseguir el valor real de la velocidad, ¿no? ¿Qué queremos decir? Es justamente esto de acá, ¿no? Que la velocidad en t igual a 1 es exactamente igual al límite cuando delta t tiende a 0 de f de 1 más delta de t. ¿Qué pasa? Esto es nuestro tiempo final. Menos f de 1, que es nuestro tiempo inicial, ¿no? Sobre delta t. Perfecto. Y ahora ustedes dicen, bueno, pero tomamos el caso A nada más, ¿no? Porque si nosotros vemos, este parece más el caso de A, donde tenemos f de 1 más 0,001 menos f de 1, y en realidad no. ¿Por qué? Porque el límite nos está diciendo de que delta t, este intervalo de tiempo que estamos analizando, se tiene que acercar a 0. No nos dice cómo, se tiene que acercar a 0. Y eso puede ser tanto por derecha, ¿qué quiero decir esto? Vamos a tomar acá un eje de delta t, ¿no? Este es el valor de 0, este es el valor de 1, este es el valor de menos 1. Delta t tiene que tender a 0, nos tenemos que acercar para acá. Esto significa que delta t valga 1, valga 0,5, valga 0,1, valga 0,001, cada vez se acerca más al 0. De este lado digamos, sería como de derecha a izquierda, ¿no? Nos acercamos de los lados positivos. Cada vez nos acercamos más al 0 del lado de los números positivos. Pero también nos podríamos haber acercado por el otro lado, por acá. Es decir, de que primero delta t valga menos 1, que después valga menos 0,5, que después valga menos 0,01, menos 0,0001. Es decir, que nos podemos acercar de los dos lados. Delta t no es que es positivo o es negativo. Por eso es que esta fórmula de acá, donde estamos calculando el límite, contempla tanto el caso A como el caso B. Si no me creen, es muy fácil. Supongamos que delta t, ¿no?, es negativo, ¿no? Es igual a, supongámosle, un número menos h. Menos h es un número positivo. Es decir, h es mayor a 0, ¿no? Y es muy chiquito también. Entonces delta t es igual a menos h. Delta t es un número negativo. Como h es positivo, menos un número positivo es un número negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reemplazamos esto en la fórmula, ¿qué vamos a observar? Y bueno, vamos a observar que vamos a tener
f, ¿no? De 1 menos h menos f de 1. Todo esto dividido menos h, ¿no? Porque delta t es igual a menos h. Pero ¿qué pasa? Esto lo que podemos hacer es multiplicar esto por menos 1 dividido menos 1. ¿Cuánto es menos 1 dividido menos 1? Es 1. Se cancelan los dos. Pero, ¿por qué hago esto? Porque esto lo que nos permite hacer es, si nosotros en vez de simplificarlo lo distribuimos, como lo haríamos, abajo nos va a quedar h positiva, porque es menos h por menos 1 es h, y arriba lo que va a pasar es que este f de 1 nos va a quedar positivo, y este f de 1 menos h nos va a quedar negativo. Es como si se dieron vuelta los signos, básicamente. 1 menos h. ¿Y esto no les hace acordar al caso B? Miren el caso B. El caso B es 1 menos f de 1 menos un número muy chiquito. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si delta de t es igual a h, es decir, es igual a un número chiquito pero positivo? Y bueno, simplemente nos va a quedar esta expresión de acá abajo, no hace falta multiplicarlo por esto. Perdón, no nos va a quedar esa expresión de ahí abajo, nos va a quedar f de 1 más h menos f de 1, claro, ahora sí, porque en el caso anterior nosotros reemplazamos recordemos que el h era negativo, entonces acá te queda 1 menos h, acá no. En este caso es al revés, es 1 más h, y esto dividido h positivo. ¿Qué pasa? Que esto nos recuerda al caso A, ¿o no? Es lo mismo. Entonces, esta fórmula del límite está muy buena porque contempla los dos casos que vimos. Contempla tanto el caso donde tomamos este t igual a 1 como nuestra situación inicial, ¿no? Y comparamos en un instante final que inventamos nosotros, muy cercano a ese instante inicial. Y también contempla el caso B donde tomamos este t igual a 1 como nuestro instante final, en realidad, y inventamos un caso inicial muy cercano a ese t igual a 1, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como derivada. Es la derivada ¿de qué? De la función y igual a f en el instante t igual a 1. Pero ¿qué pasa? No hay nada especial con t igual a 1. Nosotros lo podríamos haber evaluado con cualquier t. Entonces simplemente, en vez de reemplazar acá la t por el 1, podemos dejar la t, ¿no? En vez de poner 1, dejamos la t. Y obtenemos la fórmula, la tan famosa fórmula de derivada, que es esta de acá, ¿no? La velocidad evaluada en un tiempo t cualquiera es igual a la derivada de f, que se escribe así, ¿no? Esto de acá significa la derivada de f, es f'. ¿Y a qué es igual? Y es exactamente igual al límite cuando nuestro periodo de tiempo tiende a cero. Ya hablamos que no importa si por izquierda o por derecha, es decir, si por los números negativos o por los números positivos, se acerca a cero de alguna manera, de nuestra fórmula de velocidad promedio. Entonces sí, la velocidad promedio es la velocidad cuando el periodo de tiempo que estamos analizando se acerca a cero. Bueno, para finalizar con el video, me gustaría que veamos todo esto que estuvimos discutiendo, programado en unas pocas líneas de código en Python. Acá no es necesario que sepan programar en Python, es un ejemplo muy sencillo y se van a dar cuenta al toque de lo que estoy haciendo. Si nosotros buscamos en Google o no sabemos las reglas de derivación y vemos cuál es la derivada de nuestra función f de t, que es la que estamos analizando de qué distancia se encuentra Bob del punto de salida, vamos a ver que la derivada es exactamente menos 2 por t menos 2. Acá abro un paréntesis. Si bien en este video no estoy entrando en detalle en las reglas de derivación que les comentaba anteriormente, sí creo que es muy importante que cuando las estudien busquen el por qué son verdad. ¿Por qué, por ejemplo, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x? Bueno, no solamente se queden con la formulita, sino que busquen un poco por qué, y esto les va a ayudar no solamente a memorizarlo, que ojo, tenerlo memorizado es una gran ventaja en un examen, ya que les ahorra mucho tiempo, pero también les va a ayudar a que se les quede en la cabeza y que si en algún momento se olvidan, la puedan volver a calcular por ustedes mismos. Pero bueno, no es el caso de este video, damos por hecho que la derivada es menos 2
por t menos 2. Y la derivada en el instante de tiempo t igual a 1 es 2 positivo. Lo que quiere decir es que Bob en el instante de tiempo t igual a 1 va a 2 kilómetros por hora. Perfecto. ¿Y cuál es la distancia de Bob? Digamos, ¿cuál es la función f de t que estamos viendo? Bueno, era esta de acá, que programada en Python es simplemente esta función, muy simple, ¿no? Es una función f de t y devolvemos menos t menos 2 al cuadrado más 4. Para calcular la derivada, nosotros vimos que la podemos aproximar con dos casos. En el caso A, nosotros tomamos este instante de tiempo t igual a 1 y suponemos que es nuestro instante inicial. Y nos inventamos un instante de tiempo muy cercano a ese t igual a 1, un instante final que le decimos t más h, ese un h muy chiquito, y lo podemos programar de la siguiente manera, ¿no? Vemos que la derivada del caso A, que recibe un parámetro h, que tanto no queremos acercar al valor real de t, este h tiene que ser un número, como dijimos, muy chiquito, muy cercano a 1, pero positivo. Y el valor de la derivada simplemente es, bueno, esta expresión de acá, que es la misma que la de arriba. Nosotros estamos devolviendo esta derivada caso A, esta función, devuelve otra función nueva, f derivada, que está básicamente está reemplazando, está calculando, digamos, esta expresión que vemos acá arriba. Pero también nosotros vimos un caso B donde hacemos algo similar, pero en vez de suponer que nuestro instante de tiempo t igual a 1 es el instante inicial, suponemos que es el instante final. Y nos inventamos nosotros un instante inicial inmediatamente anterior, ¿no? Que en este caso es t menos h, con un h muy chiquito, también positivo y cercano a 1. Y bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Derivada caso A también devuelve una función que es básicamente esta f reemplazada con esta expresión de acá arriba. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nosotros sabemos de que el valor real de f' de 1 es 2, porque bueno, buscamos la fórmula en Google o la calculamos con las reglas de derivada. Ahora verifiquemos de que lo que estamos calculando, que el caso A y el caso B realmente se aproximan a este valor de 2, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo acá es básicamente calcular la derivada del caso A con h igual a 1, después con h igual a 0,1, después con h igual a 0,01. Y así cada vez nos vamos acercando más al 1. Y lo mismo hacemos con el caso B, ¿no? Una vez que ejecutamos este código, ¿qué es lo que vamos a ver? En el caso A, mientras h se hace más chiquitito, vemos de que cada vez nos acercamos más al valor real, que es f' igual a 2. Así que podemos intuir que el caso A es verdadero, que mientras más chiquito hacemos la h, más nos acercamos al valor real de 2. Pero también, si analizamos el caso B, observamos exactamente lo mismo. Con un h igual a 1, el valor de la derivada está lejos del valor real, es 3, no es 2. Pero mientras más chiquita hacemos la h, más nos acercamos al valor real de 2, que sería el valor de la derivada. Entonces, eso sería todo. En este video vimos qué significa la derivada, ¿no? En el caso de un desplazamiento, la derivada no está hablando de la velocidad, pero en un caso más genérico, la derivada es simplemente qué tanto cambia nuestra función en relación a su variable independiente, ¿no? Y bueno, espero que hayan entendido el tema y déjenme en los comentarios qué próximos temas les gustaría ver en mis videos.